Bueno, hola, buenos días a todos. Estamos aquí ya, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Vamos a hacerlo empezando, digamos, un poco a tiempo, en la hora en punto. Entonces, pues primero, pues buenos días a todos, a nuestra querida audiencia. KCP Dynamics y Microsoft realmente quieren agradecerles que nos acompañen en esta segunda charla que hemos preparado en un ciclo que se llama Tiempo para Reimaginarnos, en el que esperamos principalmente inspirarlos a través de las propias experiencias de nuestros clientes. Hoy contamos con la participación en este panel de Andrés Lemus, que es gerente de tecnología del Grupo ONIS. Andrés, buenos días. Andrés, estás mute por si acaso. Aquí estamos. Hola, buenos días a todos. Okay. Y también está con nosotros Herbert Lewy, que es el gerente general de Microsoft Caribe. Buenos días, Herbert. Buenos días, Cristina. Buenos días, Andrés. Un placer tener este diálogo contigo, Cris, y sobre todo muy entusiasmado por escuchar a Andrés. Creo que la perspectiva de alguien que en carne propia tiene que vivir estos procesos de transformación internamente en una compañía, creo que es de muchísimo valor para todos los que están escuchando y viendo. Sí, definitivamente, como dices, Herbert, pues en estos momentos que aún seguimos atravesando siempre grandes desafíos, nuestro objetivo es compartirles experiencias reales con información concreta que les ayude a tomar mejores decisiones y conocer los costos ocultos en los sistemas de gestión empresarial es uno de ellos. Pues de hecho, una de las preguntas que constantemente recibimos de nuestros clientes es precisamente el entender el costo de incorporar la nueva tecnología para apoyar todo lo que es esta transformación digital. Y pues para nosotros siempre decimos que no tiene por qué ser un terreno desconocido y pantanoso, ya que el modelo cloud de Microsoft nos permite la existencia de soluciones unificadas que ofrecen la medida exacta para estos costos. Y por eso, como bien indicas, Herbert, para tratar este tema, pues traemos hoy como invitado especial a Andrés, quien nos estará compartiendo su experiencia desde el lado del cliente, como cliente y líder del Departamento de Tecnología en Grupo ONIS, quien hace más de 3 años inició todo este proceso de transformación, implementando las soluciones de Microsoft en la nube, tanto las soluciones colaborativas como de trabajo de oficina, y también saliendo o migrando desde su ERP Dynamics AX On-Premise hacia la solución de Dynamics 365 Finance and Operation totalmente en la nube. Al día de hoy estas soluciones operan más de 80 empresas en el grupo ONIS en toda la región, y algo importante es que también en diferentes industrias, como distribución, logística, servicios de campo, transporte, generación de energía. Entonces, con esto estamos seguros que Andrés definitivamente nos aportará una visión clara de esta evolución tecnológica y cómo también han evolucionado y cómo ellos están viendo hoy esta evolución en los costos asociados a ellas. Entonces, Herbert, definitivamente es un placer, agradecer que nos acompañes porque sabemos que siempre estás reclamado en diferentes foros y por tus responsabilidades, pues tu tiempo es bastante apreciado, ¿no? Entonces, para abrir esta charla, primero me gustaría que habláramos un poquito de qué los ha animado a participar hoy de este webinar y porque quizás hay temas más de moda en el panorama de la tecnología, pero ¿por qué creen que estar aquí hoy hablando en este webinar sobre los costos ocultos es una buena idea? Herbert.
Bueno, y gracias por la oportunidad. La realidad es que creo que todo tiempo que podamos invertir en generar claridad en los ecosistemas, en traer nuestra perspectiva en cuanto a el momento en el tiempo que nos encontramos, creo que es extremadamente positivo. O sea, creo que trae mucho impacto porque permite, de alguna manera, desenredar la madeja de la oportunidad. Y quizá para comenzar, es importante enmarcar el momento en el tiempo en que nos encontramos. Ya desde hace por lo menos 4 años venimos hablando de esta cuarta revolución industrial, que lo que tiene como eje y fundamento es la transformación digital, ¿sí? ¿Y por qué esto es importante? Porque la transformación digital, entre otras cosas, conlleva lo que nosotros definimos como la democratización del acceso a la oportunidad a través de la democratización del acceso al cómputo. O sea, justamente a través de tecnologías en la nube, que es el gran vehículo que generó el impacto transformacional para permitirnos utilizar artefactos informáticos activos como activos disruptivos, como puede ser inteligencia artificial, como puede ser un ERP en la nube, CRMs en la nube, o sea, elementos que en el pasado conllevaban un montón de áreas, como tú bien dices, ocultas o de difícil, digamos, ecuación en cuanto a la claridad de los costos involucrados y de los recursos de la organización que se debían poner a disposición para tener éxito en un proyecto. Hoy en día eso cambió. Entonces, el poder llevar este mensaje a los foros más amplios posibles, como es el caso de esta sesión, este diálogo, creo que es absolutamente crítico, ¿sí? Porque creo que, sobre todo nosotros que estamos, yo como me escuchan, nací y me crié en Uruguay, no nací en el Caribe, pero hace 15 años vivo en Puerto Rico, tengo la responsabilidad de la región Caribe completa y obviamente eso de manera adyacente, Centroamérica y otros sitios que sé muy bien que hay gente conectándose desde ellos, que son economías en desarrollo, economías emergentes, y lo importante a destacar acá, creo que es el mensaje principal, es que esta democratización del acceso a la oportunidad se da de manera única en la historia de la humanidad, porque tenemos la misma tecnología, al mismo tiempo y al mismo precio en todo sitio del planeta. Entonces, el pensar que nosotros no estamos empoderados para realizar esta transformación de manera inteligente, de manera coherente, sí que nos permita competir de tú a tú con cualquier otra entidad a nivel mundial, y no estoy exagerando, creo que eso es lo que más me motiva a tener estas conversaciones, porque es abrirle los ojos a todo el ecosistema de que no hay ninguna razón, salvo las autoimpuestas, según mi opinión, de no estar liderando ciertos procesos de competencia y competitividad a nivel internacional desde nuestros países. Sí, con eso paro y quizá devuelvo ahí a Andrés también. Sí, gracias, Herbert. Yo como cliente, lo que me inspira a estar en esta presentación es en que hace mucho tiempo, previo a todo lo que hemos realizado en Grupo Onyx, fue el temor, la incertidumbre, el saber que los proyectos que yo estaba presentando muy probablemente pudieran llegar hasta un fracaso o los costos se me elevaran o no estimara bien. Entonces, dado ese temor, me he puesto a investigar, he estado en foros similares como este, Microsoft me ha ayudado, me han puesto asesores, el partner, todo ese tema de investigar, de apoyo, me ha hecho estar en este momento con ustedes presentando como una forma de agradecimiento, porque de lo que recibí yo, compartir hacia ustedes, puede ser de que los escenarios que yo aprendí no eran todos los ad hoc a mis necesidades, puede ser los que yo presente ahorita no sean ad hoc a las necesidades de nuestros participantes, pero algo puedo mostrarles y decirles de que pues todos podemos fracasar, pero tenemos que levantarnos y buscar esas soluciones a través de las tecnologías que vamos a hablar hoy de Microsoft, ¿verdad? Definitivamente sí. Entonces, ya digamos, entrando un poquito en contexto, Andrés, me gustaría que vayamos un poco más al fondo, teniendo claro el tema central de hoy, que es, digamos, estos costos, y vamos a hablar del costo total de propiedad. Entonces, yo creo que sería bueno empezar compartiéndonos cómo hiciste
la evaluación previa al cambio, o sea, qué pasos seguiste previo a iniciar el cambio y cómo logras hoy, cómo crees tú que hoy logras tener control sobre todos estos costos. Sí, el reto, y de hecho ese es el tema principal de la reunión, el reto es tomar todos los costos, ponerlos en el tiempo para poder saber cuál es nuestro costo total, ¿verdad? Y ahí van costos directos, costos indirectos. Al final tengo que integrar todos estos costos en donde no solo se reflejen aspectos de uso, sino también de mantenimiento. Y algo que ha tomado mucha relevancia en los últimos años es no solo los costos de mantenimiento, sino que los costos de seguridad para mantener esa información en nuestro ERP o en nuestros sistemas de cloud, ¿verdad? Entonces, al final, tomar todos estos aspectos fue uno de los primeros retos que tuve que enfrentar. El problema es de que la teoría de cualquier libro puede listarle todos los costos que hay que tomar en cuenta, pero realmente cada negocio es diferente y por esa misma razón es complejo, ¿verdad? Yo creo que algo que me ayudó bastante es hacer un TCO, que es el Total Cost Ownership, que provee Microsoft. Si se busca en Google o en cualquier otro buscador y pone uno Total Cost Ownership Calculator Microsoft Azure, nos despliega una aplicación en donde nosotros podemos llevar a la realidad esos costos y tener una mejor aproximación a esos valores. Eso fue parte del proceso que yo realicé, Cristina. Ok, Herbert, y yo creo que allí tú también podrías ayudarnos un poquito desde todo lo que has vivido y las experiencias que has visto en toda la región. ¿Qué otros tips tú crees que serían importantes que nuestra audiencia, nuestros clientes cuando estén en este proceso deben tomar en consideración? No, y gracias, Andrés, porque creo que tu vivencia es muy enriquecedora para toda la audiencia. Quisiera hacer un llamado justamente a la audiencia de poder empezar con preguntas en el chat, preguntas, comentarios, porque justamente esta sesión la hicimos con ese propósito, con el de generar mayor claridad, así que nos encantaría poder responder, ojalá, a sus requerimientos. Definitivamente cuando hablamos del mundo del cloud, del mundo del total cost of ownership asociado a las inversiones, nosotros le dimos en llamar cloud economics, ¿sí? Cloud economics es un camino racional, es un camino fundado en el cual se traen todos los componentes que hacen a una solución para poder realizar un análisis concienzudo de cómo se van a dar los procesos ulteriores que justifican este movimiento total o parcial a estos nuevos paradigmas de cómputo, estos nuevos elementos que permiten acelerar y acompañar los procesos de evolución de una compañía en los distintos aspectos y áreas donde ésta opera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de todo este mundo de Cloud Economics, normalmente tocamos como que dos pilares de análisis. Uno tiene que ver con los beneficios técnicos o tecnológicos que conlleva una solución de este estilo. Entonces ahí aparecen conceptos clave como el tema de escalabilidad, el tema de availability, del high availability, porque hablamos en muchos casos de sistemas críticos, temas que tienen que ver, que bien los tocaba Andrés, de seguridad y compliance. Y yo le agregaría security, compliance and identity, que es absolutamente crítico. Y todos los temas de optimización en cuanto a capacidades. Esos son temas técnicos que uno inmediatamente tiene que entender para ir, de nuevo, a un análisis consciente de lo que tiene de frente. Y después están todos los aspectos financieros. Quizá por eso también me interesó mucho este diálogo, porque por lo menos quienes estaban confirmados para esta sesión, era un mix bastante balanceado entre directores de unidades de negocios, CFOs y CIOs, gente de directores de tecnología. Entonces, eso es absolutamente clave. Este análisis no puede ser un análisis aislado, donde, digamos, en este caso Andrés, de manera independiente, recorra un carril y que el resto de la organización no esté al tanto. O sea, creo que parte de la riqueza de estos procesos, quizá Andrés después pueda comentarlo más en profundidad, si es el caso, ojalá que sí, implica
desde el momento cero, traer a los distintos actores a la mesa para, de nuevo, abordar este proceso. Entonces, cuando uno habla de temas financieros o beneficios financieros asociados a un proceso de aprovechamiento y apalancamiento de cloud, aparecen, por ejemplo, conceptos de pasaje de lo que es capital expenses a operational expenses, de CAPEX a OPEX, y dentro de OPEX, todos los pricing models que están asociados a eso. Temas que tienen que ver con la reducción del pietaje o del metraje de data center, que es muy costoso y sobre todo es muy difícil mantenerlo up to date. Digo, estoy seguro que si hay CFOs acá, deben poner con frustración, mirá, cada 3 semanas, cada 2 meses, con la demanda de nuevas tecnologías y nuevos proyectos, viene a tocarme la puerta con inversiones adicionales que no las tenía previstas. Sin embargo, el entorno de cloud es totalmente previsible y acompaña de manera directa el éxito y la evolución de los proyectos. El tema de la productividad del staff, yo creo que también es crítico, o sea, de cómo se utilizan los recursos de la organización para lograr el éxito de la misma. Entonces, si hoy en día podemos tercerizar gran parte de los aspectos commodity de los servicios de cómputo en un player como Microsoft, KPCP y Microsoft en este caso, ¿sí? Y podemos enfocar y readiestrar y reenfocar a nuestro personal a temas de negocio, creo que el impacto que vamos a poder generar como organización es mucho mayor. Y después aparecen otros aspectos que hoy en día son muy relevantes para casi todas las organizaciones que tienen que ver con temas de sostenibilidad, con temas de daño al medio ambiente, una cantidad de otros componentes que son parte de las agendas de los Chief Executive o de los Chief Operation o Chief Financial Officers en las compañías y los Board of Directors. Entonces, todo eso sumado a que uno debe entender los componentes que vienen incluidos dentro de ese vehículo que es la nube, creo que es lo que hace la diferencia. En el pasado solíamos hablar de comprar los servidores, pero también comprar el software de base y el tema del data center y de los servicios de aire acondicionado y del cableado técnico, pero también había que requerir a otro tipo de costos que conllevaban, por ejemplo, el tener alta disponibilidad, entonces de repente había que construir otro entorno, temas de mantenimiento, temas de actualización. Incluso hoy en día, cuando uno habla de cloud computing, uno puede experimentar cambios de la noche a la mañana, cambios positivos para la experiencia del usuario. O sea, para los que usan hoy en día, por ejemplo, esta herramienta de Teams como estamos ahora, los Microsoft 365, pueden ver de un momento a otro un cambio. Los que usan Dynamics 365 pueden tener cambios positivos para la experiencia y para el uso, cosa que ya desde el punto de vista de una solución on-premise no se dan y no pensamos que se vayan a dar más de cara al futuro. Mencionaste algo importante, Herbert, y lo voy a recalcar. Es importante reconocer que todo este tipo de proyectos como un ERP o una migración a la nube se tienen que ver como no un proceso de sistemas o tecnológicos, sino que es un proceso de negocio y es una necesidad del negocio. Entonces es ahí donde desde el inicio, para tomar los costos, no debe ser el de informática el que tiene que realizar el proyecto, el plan y el proceso, sino que tenemos que involucrar a las personas claves de cada proceso que dirige ese negocio, ¿verdad? Para que se puedan estimar bien los costos. Entonces, ese es uno de los mensajes que tenemos que ver cuando calculemos esos costos ocultos. Mientras más personas dueños de los procesos involucremos, va a ser mejor una estimación de un TCO. Sí, definitivamente. Yo creo que dentro de la ilustración de Herbert queda totalmente claro, y gracias, Andrés, que tú también lo recalcas, que hay puntos importantes. Uno, no podemos hablar ahora de transformación digital solamente pensando en temas tecnológicos. Las personas siguen siendo parte importante. Y cuando hablamos de cambios a nivel de gestión empresarial, de ERP, por ejemplo, mucho más, porque es un cambio, es algo que es un proyecto completo de la organización, no es de sistemas. Sistemas es parte del proceso, es un facilitador, es uno, digamos, de esos que lideran el proyecto, pero no es de tecnología, no es exclusivo de tecnología, es de la organización de manera integral, ¿no?
Y entonces, bueno, dentro de tu ilustración, Herbert, también veíamos que los cambios de la tecnología antes se producían a saltos, ¿no? O sea, íbamos dando saltos y estos saltos también tenían un impacto fuerte y en esa misma medida no teníamos control, ¿no? Entonces, y mencionas escalabilidad. Entonces, ¿ustedes cómo creen que este tema es clave en la gestión de costos? O yo, Andrés, ¿quién te gustaría que empiece? Yo creo que Andrés podría empezar por aquí. ¿Cómo crees tú que este tema de la escalabilidad ha impactado ustedes mismos? ¿Cómo lo han visto este cambio en la gestión del costo? Ahí hay otro tema de incertidumbre que se podría tener en la organización como cliente. Es el tema de cómo nos va a ir. Si nos va a ir bien en el negocio o no nos va a ir bien en el negocio. Hago un proyecto comprando servidores, ¿qué tamaño de servidores voy a comprar? Si nos va muy bien, tenemos que estimar que en 2 años tendría que tener tanta capacidad, tanta RAM, tanto procesador, hablando cosas técnicas. Necesito tantos servidores y tanta redundancia. Pero ¿y si nos va mal? ¿Qué vamos a hacer con todo eso? ¿Lo usamos para otro proyecto? ¿Servirá o no servirá? Entonces yo creo que esa incertidumbre nos ayuda el tema de la nube. Yo siempre he trabajado el tema de nube teniendo lo más pequeño primero y funcional. Y conforme la demanda, yo voy creciendo. Muchas veces, hasta inclusive en la nube, yo estimo una cierta capacidad, pero cuando lo despliego, lo tomo un poco más pequeño y me quedo con ello, ¿verdad? Porque inclusive hasta lo que estima uno en la nube puede hacer de que se quede muy grande. Y esto también se da porque como a cada rato renueva servidores Azure, entonces los procesadores son de mejores generaciones, los discos duros de mejor generación, y eso hace una mayor velocidad y procesamiento. Entonces, yo como cliente el tema de escalabilidad lo veo como una oportunidad para echar a andar un proyecto, quitándome el temor de que si fracaso, los costos pues son solo de operación de los meses que se realizaron y no es un impacto al negocio a largo plazo donde cuando miren los servidores les dé tristeza, ¿verdad? Y del lado del éxito es que pues afortunadamente Grupo Onyx ha crecido bastante durante el tiempo, en donde no esperábamos un crecimiento tan grande en algunas áreas de negocio, que con lo que hubiéramos tenido físicamente no hubiéramos tenido la capacidad de crecer. Tuviéramos que haber hecho una inversión en el año 2 de más equipos. Mientras en este caso con el ERP, que ahí está centralizada toda nuestra operación, simplemente es que Microsoft, como es un software como servicio, se le llama eso, Microsoft le provee los servidores, le provee la plataforma, la administración, la seguridad, etcétera. Yo solo me encargo de lo que es la autorización y la autenticación, que es el usuario de la contraseña, y también me encargo de los permisos dentro del software para los usuarios. El resto se encarga Microsoft. Entonces, ¿qué me ayuda a eso? Es de que ahí Microsoft no sé qué va a hacer, pero él me tiene que proveer la información y la disponibilidad de mi sistema el tiempo que lo necesito, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí podría hablar mi experiencia como cliente en el tema de escalabilidad, cómo he ido escalando con mis sistemas. Súper buen punto, Andrés. De verdad que creo que lo has mencionado casi todo, quizá agregando. Creo, y también sumando lo que decía Cristina, cuando pensamos en este mundo de cuarta revolución industrial, de transformación digital, tenemos que pensar en un cambio de paradigma. Eso es creo que el elemento clave, porque nos cambian las reglas de juego. Y creo que cambian para bien, o sea, sin creo, estoy seguro que cambian para bien y que es un camino de no retorno. Y el concepto, digo, cuando hablamos de cuarta revolución industrial, creo que a veces es bueno compararlo con las otras, sobre todo por los aprendizajes, y obviamente no vamos a meternos en las 4, pero sí quizás la segunda, que el gran elemento diferenciador de la segunda revolución industrial fue la democratización del acceso a la energía eléctrica. Hasta ese momento, quienes podían hacer la diferencia eran quienes tenían más capacidad. Estoy hablando de los años 1800 y 80, por ahí es que se enmarca este advenimiento de la red eléctrica como el gran cambio. Y en definitiva, quienes tenían la capacidad de generación de energía eléctrica
mayor eran los que tenían mayores probabilidades de éxito en cualquier emprendimiento. O sea, si era de manufactura, porque después ya habíamos vivido la primera revolución industrial y demás, eran eso o lo que fuera que estuvieran emprendiendo. Desde el momento en que la energía eléctrica se empezó a consumir como un servicio, ya nunca más ese fue un diferencial, porque simplemente los proyectos acompañaban el uso de la energía eléctrica que era necesario para el mismo. Entonces, el diferencial lo hacían las capacidades de las personas, la capacidad de correr riesgos o de aventurarse a ideas nuevas, ¿sí? Y está muy alineado a lo que decía Andrés. O sea, eso realmente genera innovación. Si uno quiere generar innovación, uno tiene que liberar de las limitaciones de riesgo y temor que son las que hacen que la gente no se mueva adelante. Entonces, si nosotros realmente, y ahí en el paralelismo con la cuarta revolución industrial, pensamos que el gran diferencial es que estamos hablando del nuevo elemento clave, que es el cómputo, y que lo podemos consumir de manera democratizada, como decíamos, con barrera de entrada literalmente cero. Puedo empezar un proyecto desde cero, ¿sí? Y escala virtualmente infinita. Entonces, es entender ese cambio paradigmático que es tan clave para poder abordar nuevas iniciativas. Y bien como decía Andrés, si yo en este nuevo paradigma voy a hacer un nuevo proyecto, puedo empezar teniendo una inversión de $2.000, de $5.000, de $8.000, lo que fuere, bien pequeñita para una organización de un tamaño medio para arriba, y si el proyecto funciona bien, después la inversión va a acompañar el éxito del proyecto con costos que van a estar totalmente manejables y entendidos desde el momento cero, ¿sí? Si el proyecto va mal, simplemente lo apago y no consumo más. Se me va literalmente a cero el consumo en algunos escenarios. Entonces, eso genera innovación. Por otro lado, están los aspectos de crecimiento en materia funcional y de escala de uso. Bien mencionaba Cristina que, de nuevo, en el pasado esperar por un nuevo set funcional podía implicar tener que hacer un cambio gigantesco en una implementación que ya estaba en producción. Vamos a la nueva versión, entonces tenemos que agarrar y podemos casi rip and replace. ¿Verdad? Y ahí es donde venían esos momentos de tensión entre distintas unidades. O sea, el equipo de tecnología decía, yo lo tengo que hacer, o sea, porque hasta por temas de seguridad, por esto, por lo otro, lo tengo que hacer. El equipo de negocios, de operaciones, de finanzas decía, pero esto no está en el presupuesto para este año y esto nos implica dejar de hacer estas inversiones, dejar de crecer acá. Entonces, esto claramente funciona distinto ahora. Es sumamente evolutivo, porque esas nuevas funcionalidades normalmente las viene trayendo el propio proveedor, como en este caso Microsoft, para el beneficio de la evolución de un proyecto, ¿sí? Por otro lado, el tema de la escala en cuanto a entendimiento de las capacidades que yo requiero de los sistemas. Es otro punto clave, y bien me lo mencionaba Andrés. Entonces tú dices, ok, yo tengo que pensar en este nuevo sistema. ¿Para qué lo voy a pensar? ¿Para el valle o para el pico? Lo tengo que pensar para el pico, porque es para el momento pico de uso. Si vamos al extremo más extremo, vamos a hablar de las elecciones de un país. O sea, para correr las elecciones de un país, uno tenía que comprar millones de dólares en servidores para aguantar ese pico, ¿sí? Para después dejar esos servidores tumbados en un costado, en una oficina o en un data center desconectado, hasta que 4 años después los servidores ya no servían porque había que comprar nuevos, porque la tecnología no era la adecuada, millones de dólares tirados a la basura. Entonces, si pensamos en cloud, y hemos corrido elecciones por todos lados, en todos los países que estamos hablando, estamos representando en esta sesión, corrimos elecciones, tienen un pico de uso y después se va a cero. Y así mismo acompaña la inversión. Entonces, de esos dos puntos de vista, creo que es muy interesante lo que puede brindar el cloud. Y por último, creo que es clave el tema de evitar el parálisis por análisis, ¿no? Entonces, porque ese proceso iterativo constante de innovación está permitido mayormente porque la gente no le tiene miedo al fracaso, ¿sí? En el pasado, fracasar implicaba mucho, había mucho en juego, ¿no? O sea, entonces, si uno piensa que para ser competitivo en este nuevo mundo, y más que todo después de esta pandemia y demás, uno tiene que arriesgarse a hacer cosas nuevas y demás, o sea, el tener ese, como dicen los gringos, ese safety net, o sea, tener ese espacio de poder equivocarse y no crear
una mayor disrupción negativa en las compañías. Creo que por el contrario libera, o sea, unleash the potential de todo el ecosistema de la compañía y de sus socios que los apoyan, ¿no? Sí, definitivamente. Hoy día hay un costo ahí de oportunidad y como tú hablas, el democratizar también, hoy tenemos demanda de usuarios, clientes internos, clientes externos, o sea, todos los entes hoy día tienen mayor información y digamos ahora tenemos este poder de la información y quien tenga las herramientas y la agilidad para responder rápidamente a los cambios que vemos, a los retos en los que nos enfrentamos y utilizar, digamos, la data, la información que tenemos como una pieza clave en el negocio es importante, o sea, ya cuando hablamos ahora de sistemas de gestión empresarial, ERP, ya no podemos seguir hablando de implementaciones de años, o sea, también necesitamos tener todos estos procesos integrados y rápidamente, ¿no? Puestos en marcha. Y vuelvo e insisto, la parte de la información y utilizarlo como pieza clave es vital y en esto también el cloud, el modelo de las soluciones de Microsoft nos ayuda porque ya hay que pasar un poquito del modelo reactivo. Antes simplemente generábamos información para ver qué pasó y tomar decisiones. Allí ya no tenemos que mirar solamente el pasado, sino que el pasado, el presente y empezar a predecir. O sea, ser predictivos en este momento también es importante. Hoy tenemos millones de información y ya no es un problema procesar esa información, la tenemos allí. Ahora es utilizarla inteligentemente, ¿no? Como pieza clave para la toma de decisiones en el negocio, ¿no? Yo creo que Andrés también nos puede ahorita hablar un poquito de cómo ha aportado esto al grupo ONIS. Y cambiando así un poquito también el enfoque, yo creo que también es importante que hablemos de los riesgos. Entonces, ¿cuáles asumimos cuando no consideramos estos elementos y cuando dejamos cosas fuera de nuestro cálculo del costo total de propiedad? Y al olvidarlos, pues los dejamos fuera del presupuesto, de dejar fuera de presupuesto estas cosas, ¿qué riesgos nos traen? Andrés. Sí, hay mucho, el tema del TCO se puede, varios libros o a la experiencia se puede agrupar entre varios tipos, agrupar los costos de una implementación, los costos de mantenimiento, los costos de licenciamiento, etcétera. Y también están también costos que ahora se tienen que meter muy bien en el tema de un TCO, que es los costos de riesgos. Y en este tema, un poco el tema de la seguridad de la información. Entonces hay costos que tenemos que tomar en cuenta. Si hacemos un proyecto on-premise significa de que compramos nuestros servidores físicamente en un data center, como lo mencionaba Herbert, o pues lo hacemos en Azure, ¿verdad? Entonces ahí el riesgo de la información se categoriza en tres: en confidencialidad, en integridad y en disponibilidad. Entonces, si vamos separando, y si quieres hablo un poco del tema de la disponibilidad. No sé si en todos los que nos están escuchando, pero ahora mientras dormimos estamos haciendo negocios. Mientras dormimos, las organizaciones siguen generando ingresos. Entonces, el tema de tener un sistema 24/7 en muchas compañías, no puedo decir en todas, pero muchas compañías cada vez se vuelve más relevante. Entonces, hay que tomar en cuenta esa disponibilidad, y aspectos que se toman en cuenta en la disponibilidad es el tema de redundancia de equipos, en donde uno pueda tener equipos en otro lugar remoto, también la parte de almacenamiento redundante, backups, etcétera, que nos ayuden a tener esos costos que tenemos que estimar de una manera correcta, porque realmente el tema de la disponibilidad, si uno no lo pone, el proyecto sale. Pero como recuerden de que cuando uno hace un TCO es por lo menos para 5 años. Entonces, muy probablemente puede pasar un escenario en 5 años que nos pueda detener la operación. Entonces, eso se calcula costo-beneficio. Si se me cae una hora en mi sistema, ¿cuánto voy a dejar de obtener o de ganar por esa hora que salí?
Y eso también se relaciona a los costos que voy a invertir, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo de números de lo que yo he tenido en Azure, es de que hay un sistema que se llama Site Recovery que ofrece Microsoft, que yo pago $25 mensuales adicionales a mi máquina virtual, y esta me la aloja en otra ubicación geográfica, de modo de que si se me cae mi sistema, levanta en el lugar remoto. Ya hemos hecho pruebas, por ponerles un ejemplo, ya llevándolo más a la realidad, y toma 20 minutos en recuperar mi negocio. 20 minutos que sí son aceptables para Grupo Onyx. Claro, hay otras formas de redundancia más cortas, que es cuestión de segundos el switch, pues tiene sus precios que se involucran, pero por ejemplo, pregúntese usted ahorita, si se les cae sus sistemas principales, ¿cuánto tiempo les toma? Anteriormente, cuando no estaba en Azure, en la nube privada que yo estaba, medimos que nos tomaba entre 1 día y medio y 2 días recuperar mi negocio. Y pues un fin de semana muy probablemente no va a ser tanto el impacto, pero si hubiera sido un lunes, en donde nuestro lunes, en uno de los negocios que es venta de tiempo de aire, de telefonía, es lo que le llamamos nosotros triple saldo, donde más se vende. Si se cae un lunes, es un impacto grandísimo para el negocio, ¿verdad? Entonces, ese es un tema de disponibilidad bastante relevante en el tema de Azure, y en el tema de Microsoft Dynamics 365, que es el que tenemos. Ya lo había mencionado, ahí me despreocupo bastante porque yo solo me encargo de pagar mis licencias mensuales, y Microsoft se encarga de la disponibilidad de la información en las ubicaciones que ellos la replican. Ellos se encargan de que si la base de datos está lenta, ellos me hacen un mejoramiento. Si hay algo que necesitamos hacer en conjunto, ellos me lo informan, hacemos una ventana de mantenimiento y reparamos el problema. Entonces, yo creo que tenemos que meter todo lo que sean costos de disponibilidad en nuestro TCO, ¿verdad? Eso. Definitivamente sí, y lo has explicado muy bien. Yo creo que ya en este punto también es importante que tenemos ya algunas preguntas que nos están llegando a través del chat, entonces yo creo que podemos ir incorporando un poquito la parte de preguntas dentro de la conversación, porque están muy acorde al punto en el que estamos, ¿no? Entonces, Herbert, aquí hay una pregunta que creo que tú nos podrías ayudar con esto, y preguntan que si existe un proceso básico para identificar costos ocultos en las organizaciones. Bueno, sí, y gracias por la pregunta. Creo que está bueno para exhortar a que hagan más preguntas, porque es la dinámica que más puede nutrir a la audiencia. Yo creo que la pregunta la contestó Andrés en su pasada intervención, pero simplemente para remarcarlo una vez más, no es que sea una ciencia exacta, pero sí te diría que hoy en día es cada vez más científico el acercamiento al entendimiento de la ingeniería de costos de una solución informática. Y para eso justamente es que existen mecanismos de alguna manera, tangibilizar escenarios que pueden aparecer como criterios, o escenarios que pueden aparecer como un dado, un given, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace para esto? Y para esto se utilizan las calculadoras. Si uno va a una calculadora, es un escenario, una forma de tangibilizar y utilizar procedimiento y proceso para algo que puede quedar como muy nebuloso en el mal sentido de la palabra nube en ese caso. O sea, en ese sentido, digamos, lo que queremos es claridad absoluta. Entonces, cuando uno empieza a listar los costos que realmente conlleva una solución, ¿sí? Uno evita tener desvíos. Y ahí es donde uno seguramente va a incorporar toda esa inteligencia generada y evolucionada por tantos y tantos años de trabajo en soluciones y en ingenierías comerciales y lo que se llama Cloud Economics, que realmente van a saltar todos esos escenarios lo más temprano posible. E incluso está el aspecto de considerar los números reales o inflados dependiendo nuestro escenario particular. Yo puedo pensar, por ejemplo, que tengo una sugerencia de números que viene de otro mercado. Por ejemplo, el costo hora de una persona. No. Yo lo quiero bajar al número que tengo. O sea, yo quiero estresar el caso. Lo quiero bajar al costo real que tiene
un individuo en mi organización. En Estados Unidos o en Francia puede tener otro valor. Por otro lado, hay escenarios donde yo digo, bueno, no quiero pensar el escenario que sea beneficioso para mi caso. Yo quiero estresar el caso. O sea, si esto fuera, por ejemplo, un consumo de este estilo y no de este otro, ¿cómo me quedaría el número? ¿Sigue soportado el caso de negocios? Entonces, eso, o sea, cuando uno va meticulosamente, línea por línea y costo por costo, normalmente evita tener algunos costos ocultos futuros. Por otro lado, creo que es crítico el hecho de trabajar con un socio de negocios que tenga el nivel de madurez, la experiencia y la capacidad para asesorar correctamente. En este caso, en esta sesión, estamos con KCP, que cumple con esas condiciones. Entonces, por la experiencia que yo he recibido en lo personal, de feedback, de proyectos de KCP, yo puedo dar fe que los clientes están contentos porque lo que se les dijo al comienzo es lo que sucedió durante el proyecto y fue lo que se obtuvo como retorno de la inversión, costo total de la propiedad totalmente justificado y aspectos incluso de Net Present Value o de IRR que se pueden incorporar en caso que el equipo financiero los requiera. Pero yo creo que eso es crítico también, porque de nuevo esa experiencia de haber trabajado en múltiples proyectos, por ejemplo, en áreas como logística, como retail, ¿sí? Áreas de manufactura, áreas de proyectos de gobierno, áreas de proyectos de marítima, o sea, el sector logístico marítimo, o sea, eso a veces dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, es ahí donde uno tiene una ayuda adicional para ver lo que puede ser invisible a los ojos en una etapa temprana. Entonces, yo creo que esos dos componentes son clave. Y para cerrar, lo que diría es, en estos mundos de transformación digital, en estos mundos de... Cerrar esta pregunta, no cerrar el evento, pero o sea, yo creo que hemos sido empujados, o sea, a transformarnos y a cambiar. Creo que no es opcional. O sea, no es que uno tiene hoy en día el beneficio de decir, si quiero lo hago y si no, no. O sea, el 94% de los C-levels entrevistados, o sea, las encuestas de los últimos meses, lo que decían es que tienen miedo de que la compañía desaparezca si no se montan adecuadamente o que pierda relevancia a un nivel que ya sea casi inexistente. Y ahí vemos cómo la disrupción llega a todos lados. Entonces, más que tenerle miedo al proceso, yo diría abordar todos los procesos. O sea, había dos frases que utilizaba un CEO de Microsoft que a mí me gustan mucho, son en inglés, pero o sea, una es do is better than perfect. O sea, hacer es mejor que tener la perfección en casa, porque hacer es lo que nos va a mover adelante y lo que nos va a poder permitir aprender e iterar en el camino, porque nadie tiene la llave del éxito o el libro del éxito de la cuarta revolución industrial, la estamos viviendo ahora. Y la segunda frase, que es muy relacionada a esta, es execution is the new strategy. O sea, el nuevo approach estratégico a las cosas es la ejecución. Otra vez, porque no nos podemos quedar quietos. Entonces, si juntamos todo esto, creo que, y respondiendo a la pregunta esta, es vayamos por el camino, traigamos los casos, pongámoslos arriba de la mesa, trabajemos como equipo, entendamos si existe el caso de negocios o no, trabajemos sobre los costos ocultos. Digo, de nuevo, quiero decir, para algo existimos nosotros que estamos en el mundo de consultoría y de servicios de tecnología. Gracias, Herbert. Yo quiero agregar como cliente, bien lo dijo Herbert, no es una fórmula perfecta la que hay, sino que cada negocio tiene que estimar sus costos de diferente manera. Dos acciones que me ayudaron a mí para mis proyectos y estimar los costos fue el primero, la parte del apoyo. Así como nos ven aquí en la conferencia, uno está en Puerto Rico, otro está en República Dominicana, yo estoy en Guatemala. Igual, hay muchos viéndonos por todos lados del mundo. Microsoft y su cadena de asesoría que tiene con todo su equipo está a la orden, dispuesto para apoyar a los clientes. Y esto lo hace a través del partner. Entonces, yo creo que lo primerito que tuve que hacer yo es identificar mi necesidad de negocio. Y después de identificar mi necesidad de negocio, ya se lo presento al partner y le digo, mira, tengo este problema. El partner tiene las puertas abiertas, bueno, inclusive uno como cliente tiene las puertas abiertas con Microsoft
montan asesores de Microsoft, asesores del partner KCP, y pues nosotros como que entendemos y necesitamos ese desarrollo tecnológico, y entre los tres logramos armar esos costos que me ayudan a tomar mejor decisión. Porque aquí es mucho el tema de la experiencia. Uno como cliente no se sabe toda la solución completa, pero tanto el partner como Microsoft nos pueden complementar sobre la solución y nosotros sobre el negocio. Entonces yo creo que unir los tres me ayudó bastante a estimar bien los costos de cada uno de mis proyectos. Es la primera acción como cliente que hice. La segunda acción que realicé y que me generó valor fue el tema de que, si usted no se ha dado cuenta, por ejemplo, en el tema de Azure, Microsoft a veces da $200, y si uno tiene un proyecto que tiene visibilidad de ponerlo en Azure, se pueden conseguir créditos de $1000 para que uno pueda hacer una prueba de concepto. Hay algunos proyectos que, como departamento de sistemas, sabemos cómo migrarlos, sabemos cómo instalarlos y cómo configurarlos, que no necesitamos, por ejemplo, de un partner o de un costo extra de movimiento. Entonces, ese tipo de proyectos fueron los que me ayudaron a mí, porque yo estimé un servidor de X tamaño, y al final cuando lo moví me di cuenta de que no era un servidor, necesitaba dos, porque uno hacía esta acción, iba a hacer la otra, y por lo tanto no solo era uno. Entonces esos costos no los pude ver en el momento de estimarlos, pero sí lo pude hacer en mi prueba de concepto. Ese sería otro de los ejemplos que podría darles como cliente de cómo lograr identificar algunos costos que no los podemos ver a simple vista en papel o en un Excel, ¿verdad? Excelente. Y bueno, mira, acá yo seguía con un punto importante en la charla, y era pues de lo que hemos hablado, el tema de la confidencialidad y la integridad, que son dos aspectos que preocupaban y que definitivamente deben ser incorporados dentro de los cálculos que hacemos cuando medimos todo lo que va a ser el TCO. Por un lado, pues íbamos a ver cuál es la experiencia utilizando las soluciones Microsoft para responder en este aspecto, pero yo creo que también podemos unirlo a una pregunta que también tenemos aquí en el chat, que pregunta qué tan importante es el tema de la seguridad, que también fue un tema que abordamos ahorita, la seguridad de la información en la industria hotelera, para incluirlo en el TCO al proponer una solución para mi negocio. Entonces yo creo, Andrés y Herbert, que hablamos un poquito ahora de la seguridad, y tú comentabas algunos temas sobre seguridad importantes, Andrés. Entonces, bueno, aquí habla de la industria hotelera, pero un cliente en general. Yo creo que podemos unir aquí para responder a la pregunta. ¿Quién quieres que inicie? Yo creo que pues, Andrés, tú puedes iniciar, sí. Ok, gracias. Tal vez en el tema de hotelería, afortunadamente tengo algo de experiencia. Previo a trabajar en un grupo Onyx, que ya llevo 10 años, estuve trabajando en una gran cadena de hoteles a nivel mundial. Tal vez en ese momento no era tan importante como ahora es relevante algunos aspectos, y actualmente Grupo Onyx tiene un hotel en Paraguay y centro de convenciones, y mucho de ello conlleva información, ¿verdad? Entonces, esta pregunta tal vez la voy a responder de una manera de gestión de proyectos, y es el tema de lo que le llaman compliance. Entonces, algunos países necesitan tener cumplimientos en leyes y regulaciones específicas para su país. Recuerdo, por ejemplo, en México existe lo que es el uso de la información de terceros, ¿verdad? Entonces hay regulaciones que nos llevan a que tenemos que tratar la información de una manera correcta. Entonces ahí empezamos a ver algunos costos que tal vez no los estimamos desde el inicio, y es el tema de otro de los conceptos de seguridad de información, que es la confidencialidad, el tema de cifrado de la información. Entonces, por ejemplo, tenemos que estimar que nuestros servicios, sea on-premise o sea nube, tengamos considerado esos valores de cifrado de la información. El segundo es el tema de la autorización, qué personas van a tener acceso a esa información, ¿verdad? Entonces, dos cosas que podría hablar es el cifrado y la autorización de la información, que al final se convierten en costos que tenemos que llevar a nuestro negocio.
Yo creo que para continuar también, creo que hay una pregunta aquí interesante, Herbert, que yo creo que nos podrías ilustrar, y es que dice, ¿qué tan factibles o buenas son las herramientas para revisión de infraestructura on-premise para realizar un dimensionamiento previo a subir a la nube para este análisis del TCO? Totalmente. Si me permitís, Cris, quería construir encima de lo que comentaba Andrés para después saltar a la pregunta muy rápidamente. Los temas de seguridad, y creo que la pregunta es muy buena, obviamente para la persona que la trajo con la perspectiva de la industria hotelera, pero obviamente creo que se puede expandir a cualquier industria hoy día, sobre todo en el marco de la pandemia, donde se ha multiplicado en cuestión de un par de meses el consumo de nuestras plataformas, por ejemplo de Teams, por 8, o sea, ya en abril de hace un año, pero asimismo se multiplicó por 6 el crimen cibernético. O sea, evidentemente, y esto no hay que ponerse nervioso, hay que estar atento y actuar en consecuencia. Entonces, quería comentar más, nuestra compañía, Microsoft, invierte $1 billón, o sea, más de $1 billón al año solamente en temas de seguridad. Pues para nosotros es crítico. Nuestra compañía hoy día vale $1.8 trillones, en esencia, utilizando la data para el beneficio de nuestros clientes, no para beneficio propio. O sea, parte de las características que nos definen, en contraste con nuestros competidores, que son muy buenos y tienen soluciones muy buenas, es que nosotros decidimos no competir con nuestros clientes. Nosotros no estamos compitiendo en retail, no estamos compitiendo en temas de banca, no estamos compitiendo en temas de farmacia, en temas de seguro, no estamos prestando plata, o sea, no estamos creando autos autónomos. Es otra cosa, o sea, decidimos correr otro carril y el mercado realmente nos respondió súper bien, ¿sí? Porque se entiende que como definición estamos para el servicio de ellos. En ese sentido, nuestro éxito está 100% alineado con el éxito de nuestros clientes. No tenemos un plan B. Y en temas de seguridad, cumplimiento e identidad de Security, Compliance and Identity, eso es absolutamente crítico. Si no está ahí, creo que la ausencia de eso nos complica todo el resto. Y ahí hay dos comentarios. Uno es, la compañía nuestra siempre se presentó o se manifestó en múltiples áreas como jugador de plataforma. Son jugador de abrazar múltiples áreas y no de nicho, no de un área específica. Entonces, en el pasado, algunos CISOs, algunos Chief Information Security Officers, suelen decir, no, voy a comprar best of breed. O sea, que es comprar algo muy específico, muy sofisticado y de primer nivel en un área en particular. Y eso ya probó ser una estrategia, por lo menos, no muy buena, porque en general llevaba un tiempo mucho mayor el implementar todo eso en todas las áreas en que quedaba expuesta la compañía desde el punto de vista de seguridad, ¿sí? Y por otro lado, quedaban espacios, digo, no contemplados eso. Además que los costos eran mucho mayores y por eso se serializaba el acercamiento a los temas de seguridad. Hoy en día, no solamente nosotros cubrimos la plataforma completa, sino en gran medida, sino que también desde el punto de vista de lo que es best of breed, estamos en líder, y quizás en la mayoría somos los número 1 en los 5 cuadrantes mágicos de Gartner, en los 5 puntos clave en materia de seguridad. O sea, ese es nuestro compromiso con temas de seguridad y por eso es tan importante hacerlo. Y conecto con la segunda pregunta, que tiene que ver con esto también. Nosotros tenemos un equipo funcional que, de hecho, para el Caribe lo dirige Marlene Ditch, que está basada en Dominicana, pero cubre todo el Caribe, y también hay otros recursos para Centroamérica, que sé que hay audiencia de ambos lados y quizás en otros sitios. Microsoft tiene una práctica que se llama The Solution Value Assessment. Y lo que hace es eso, utiliza herramientas para levantar información clave que, unido de manera consultiva al resto de los componentes, ¿sí?, que conllevan ciertos escenarios en particular, se llega a hallazgos que son de mucho valor para tomar decisiones apropiadas de cara al futuro, que en la mayoría de los casos obviamente involucran la incorporación de nuevas tecnologías, de componentes cloud, aspectos de seguridad que estaban comprometidos. O sea que sí, realmente eso está hoy en día muy sofisticado y una vez más la exhortación es a que se acerquen a nosotros y nos digan, mira, nos encantaría correr un proceso de estos, que digo, cuando lo tenemos aprobado es 100% a costo de Microsoft, no tiene costo para nuestros clientes, y eso te permite entender con claridad dónde tú estás parado. Y de nuevo, there's no hidden agendas. Obviamente que somos una compañía con fines de lucro, pero el tema es el cómo.
O sea, ¿cómo lo queremos hacer? Queremos hacerlo haciéndote exitoso a ti en tu gestión. A mí me encantó lo que contó Andrés. O sea, la historia de Andrés es hacer exitoso al Grupo Onyx a través de ser exitoso a Andrés en su gestión, a empoderarlo, a empoderar a su equipo, a realmente que él cumpla su rol de habilitador en un mundo donde la tecnología es el diferencial. Bueno, lo mismo lo podemos hacer a ese nivel, ¿no? O sea, de ir por un Solution Assessment, entender en profundidad, correr estas herramientas que cada vez funcionan mejor y más accurate, y con eso ayudar a un proceso ordenado de transformación. Excelente. Yo creo que en este punto de nuestra charla, yo creo que podemos resumir como mensaje que no solo es importante disponer de soluciones y herramientas frente a riesgos, o sea, los riesgos los tenemos que tener bien conocidos y con herramientas y soluciones para esto, sino que también tenemos que disponer de una gestión empresarial moderna, que no solo involucre a todos los entes de la gestión, sino que también nos habilite con los mejores avances y herramientas para asegurar una mayor productividad, ¿no? Y para asegurarnos que siempre podemos tener esta productividad en todo nuestro equipo y, como bien decían también por allí, transformar de alguna manera nuestros productos y servicios, ¿no? Poder tener estas herramientas para transformarlos y cambiar. Hoy día el cambio es la constante y tenemos que tener estas herramientas para hacer frente al cambio. Yo creo que para cerrar aquí hay una última pregunta que dice: ¿cómo creen que influye el tamaño de la empresa en el beneficio que se obtiene de estos tipos de soluciones? Yo creo, Andrés, que tú lo puedes iniciar y luego Herbert podría, digamos, decirnos un poquito más de esto, porque tú dentro del grupo tienes empresas de diferentes tamaños, no solo en diferentes sectores, sino en diferentes tamaños. Entonces, yo creo que aquí la pregunta es clave, ¿no? El tamaño de la empresa. ¿Cómo creen que influye el tamaño de la empresa en el beneficio que se obtiene en este tipo de soluciones? Empiezo con Andrés y yo creo que con esto ya podemos pasar a Herbert y también ya estamos cerca del cierre, hacer el cierre del webinar. Ok, voy a responder la pregunta y también voy a dar unas últimas palabras para cerrar. Sobre la pregunta de los beneficios, definitivamente pequeñas empresas, me refiero a ingresos económicos bastante pequeños, no van a tener la capacidad de invertir en un equipo on-premise que les mencionaba. Muchas veces los emprendimientos en el pasado de las personas o equipos no se realizaban porque muchos emprendimientos requerían de infraestructura tecnológica para realizarlo y eso nos estaba deteniendo, ¿verdad? Aparte de ser ingeniero en sistemas y toda la parte de sistemas en Grupo Onyx, he tenido la oportunidad de emprender varios negocios que, si no fuera por la tecnología que está ahorita al alcance con precios como software, como servicio, esto no se hubieran realizado, ¿verdad? Creo que ese sería uno de los beneficios para las pequeñas empresas. Beneficio para grandes, tengo algunas empresas que sí son un poco más grandes que otras, es el tema de que de igual manera hay que invertir muchísimo en el tema de seguridad, en el tema de disponibilidad. Entonces, al final, en empresas grandes que sí se requiere un mayor grado de cumplimiento, un mayor grado de seguridad o disponibilidad, etcétera, el tipo de soluciones como Azure me ayuda a que existan soluciones no solo de propio Microsoft, sino que de terceros involucradas dentro de las mismas plataformas que me ayudan a integrarlas rápidamente, que creo que también eso es lo que está pidiendo ahora el negocio, que seamos más rápidos en implementar. Mientras si me pongo a ver de que ahora necesito un equipo de seguridad que me haga A y B y lo tengo que comprar mientras viene, mientras lo configuro y mientras pruebo y me doy cuenta que es un error porque ese no era, entonces tengo que ir a traer otro o muy probablemente ver si el proveedor me lo cambia. Entonces yo creo que la agilidad que nos da la nube en empresas grandes también, eso nos ayuda a integrar soluciones mucho más rápido. Y esas dos podría responder. Y para ir cerrando, algo que les quiero dejar de consejo es el tema de la capacitación que tiene que tener el personal. Yo creo que parte del éxito de Grupo Onyx en la implementación de estos sistemas no ha sido la capacitación que el partner o Microsoft nos dan durante o post implementación, sino que ha servido la capacitación que hemos tenido durante el proceso de definir mi TCO.
¿Por qué razón? Porque a veces se nos escapan temas muy importantes que generan costo, sea en nube, sea en on-premise, sea Dynamics, software como servicio. Hay costos que se nos escapan porque los desconocemos. Y muy probablemente ni Microsoft ni KCP los van a descubrir porque ellos no conocen del negocio. Entonces, o nos pueden sugerir algunas que no son para nuestro negocio. Entonces, puede haber de las dos. Entonces, animarlos a capacitarse. Existe ahora la plataforma se llama Microsoft Learn. Uno la busca y la encuentra. Ahí hay caminos de certificación, caminos de estudio, y cada uno de ellos nos está orientando a lo que necesitemos. Hay de Microsoft como general, de Office 365, de Azure, de Dynamics 365. Entonces, lo que nos ayudó bastante, por ejemplo, en el caso de Dynamics 365, fue de que todos los dueños del proceso, por ejemplo, un proceso de compras, el proceso de gestión de inventarios, cadena de suministros, el dueño del proceso de financiero y contable, cada uno de ellos se preparó cuando llegó el partner a sentarse con nosotros, a levantar el requerimiento. Nosotros como cliente sabíamos qué pedir. ¿Cómo iba a ser en el sistema? Muy probablemente no lo teníamos bien claro porque solo fue una capacitación, pero sabíamos qué pedir porque estábamos preparados. Yo creo que eso también fue un éxito de la implementación. Entonces, yo creo que si ustedes trabajan con KCP Dynamics, que ese es el caso que nos está apoyando aquí Cristina, es la parte de capacitación. Y mejor si se certifican, ¿verdad? Eso sería, con eso quería cerrar. Andrés, espectacular tu exposición. La verdad que valió la pena todo el diálogo y hacer esta sesión solamente por escucharte a ti, que de primera fuente estás contándole a tus pares en la región tus aprendizajes. Realmente me encantó conocerte. Me parece que tu aporte fue fantástico y creo que hizo la charla. Después, solamente para cerrar muy brevemente, lo que decías totalmente cierto. Esta cuarta revolución industrial que comentábamos, entre otras cosas, hizo entendible y asequible la tecnología para todos. Es otro modelo, otra forma de entender la democratización. Entonces, el incorporar tempranamente a los distintos actores funcionales a un proyecto ayuda enormemente a que el proyecto funcione. En el pasado solíamos entender la tecnología, muchas veces con esa imagen media oscura de una persona en un data center, que era un cuarto oscuro y frío en el subsuelo de un edificio. Y además el rol del tecnólogo era, este es mi feudo y acá nadie entra. Entonces tú fíjate, lo que tú estás diciendo es exactamente lo opuesto. Así como el mundo cambió, así el paradigma del cómputo cambia y cambian todas las dinámicas. La tecnología está disponible y entendible para las áreas funcionales y están para el servicio de ellas. No están para el servicio del regocijo de nosotros los tecnólogos que estudiamos ingeniería o algo similar. Entonces, eso es por un lado muy importante. El tema del tamaño de las compañías, la misión de Microsoft es empoderar a toda persona y organización en el planeta a lograr más, y esto implica tener las soluciones para todas las compañías. Tenemos un modelo de atención que permite justamente llegar a todos esos tamaños de compañía de manera diferencial, pero del punto de vista de los beneficios, en todos los casos se comprueba que los ROIs y los TCO están ahí, y para las pequeñas compañías no hay ninguna duda. Es casi su única forma de seguir existiendo. Para las grandes compañías, obviamente, es su manera de poder liderar y seguir en un proceso ordenado de transformación digital hacia el futuro. Pero para todos es fundamental, y de hecho para los más chicos probablemente son los que más beneficio van a tener, porque en el pasado no podían de ninguna manera acceder a nada similar. Hoy en día, como decía, 3 personas con un colmado, como le dicen acá, un supermercadito, en el medio de Valladolid, en Dominicana, tiene acceso a la misma tecnología que tiene Bank of America en Estados Unidos. Entonces, es la misma tecnología, al mismo precio, al mismo tiempo, más o menos, y esa es el diferencial. Cambio cultural sumamente importante, elegir al socio correcto es crítico, o sea, por eso el tema de KCP que mencionaba en este caso Andrés. Hay otros socios para otras áreas también importantísimos en la región. Microsoft tiene un modelo de operación a través de socios de negocio, pero me consta que KCP ha hecho un trabajo espectacular y ejemplar que creo que es crítico para asegurar, sobre todo con un proyecto de ERP, o sea, proceso de Finance and Operations, proyectos complejos que tienen mucho proceso. O sea, tienen que estar ahí con un socio de primer nivel y con la experiencia necesaria. Pídanle a su socio
a su proveedor referencias, llamen a esas referencias, porque eso es importante para entender el éxito real del proyecto. Y finalmente, para terminar, éxito para Microsoft en este mundo de transformación digital es el éxito de nuestros clientes. No existe una ecuación hoy en día en la cual nosotros podamos ser exitosos sin hacer exitosos a nuestros clientes con el apalancamiento de nuestras tecnologías para su transformación. Así que con eso, y agradecido enormemente a Cristina y a Andrés, obviamente, y a todos los que se han conectado, muy buenos días. Muchas gracias, de verdad. Creo que cerramos y aquí con esto podemos ver que definitivamente, como dices, Herbert, el éxito depende de los tres. Es un trabajo en equipo en el cual el fabricante nos da una solución de clase mundial. Nosotros, con nuestra experiencia, les ayudamos a sacar valor a esa solución, a implementarla correctamente. Y el cliente, sabiendo lo que necesita y dándonos el input de su negocio, de cómo funciona su negocio, pues este trío, con esta ecuación, logramos hacer proyectos exitosos. Entonces, muchas gracias de verdad a los dos. Andrés, un placer escuchar de ti como cliente de primera mano, pues esto creo que ha sido valiosísimo. Y Herbert, definitivamente gracias por tu tiempo y acompañarnos hoy. Hasta luego a todos. Gracias a todos. Bye.